Hola a todos, en esta ocasión, desde el Departamento de Enfermedades Infecciosas queremos traerles el protocolo de aislamiento. Hace parte de nuestra tercera cápsula, la estrategia de educación que tenemos a todo el personal. Como todos los protocolos de las instituciones o de la organización, cumplen un objetivo. En este caso, el protocolo de aislamientos hospitalarios está basado de acuerdo al modo de transmisión de los microorganismos, cuyo objetivo es prevenir básicamente la transmisión cruzada pues, de estos microorganismos. Es así como se definen ciertas recomendaciones para cada aislamiento que le ponemos a nuestros pacientes. ¿Conocen ustedes esta imagen? En la organización contamos con 4 tipos de aislamiento y en este caso vamos a empezar con el de aerosoles. Como lo decíamos anteriormente, se tienen que tener unas recomendaciones cada vez que se instaura un aislamiento. En el aislamiento de aerosol tenemos que tener presente uso de mascarilla de alta eficiencia o respirador N95, lavado de manos y mantener la puerta cerrada. Recuerden que en este tipo de situaciones el N95 puede durar hasta 7 u 8 días siempre y cuando se almacene adecuadamente en su bolsita de papel y posterior a previo uso y posterior uso, lavado de manos. Aquí están algunas de las patologías, algunas comunes, otras no tanto, no van a encontrarlas todas, quisimos simplemente traer como un pequeñito resumen de lo que se pueden encontrar. Varicela, sarampión, ébola, pues es un poco raro. El herpes zóster es el que está diseminado, es el único que aislamos por aerosol. El herpes zóster solo será por gotas. Eh, y la tuberculosis, las consideradas bacilíferas, es decir, la pulmonar y la laringia. El aislamiento por gotas, las recomendaciones que tenemos que tener es el uso de mascarilla y lavado de manos, la mascarilla convencional, el tapabocas normal. Estas son algunas de las patologías que aislamos por gotas y debajo algunos de los microorganismos que producen ciertas patologías. No entramos en detalle, más adelante les vamos a comentar un cuadro de resumen que esperamos que se pueda replicar en todos sus WhatsApp y lo puedan tener a la mano para que puedan consultarlo cada vez que se presente la inquietud. Y en el aislamiento, el aislamiento protector, las recomendaciones que tenemos es uso de mascarilla, tanto nosotros como funcionarios de la salud como el paciente, porque el objetivo es proteger al paciente, y lavado de manos cada vez en sus 5 momentos. Algunas de las situaciones en las que aislamos por tipo protector son pacientes inmunosuprimidos, básicamente aquellos que tienen pulsos de metilprednisolona, pacientes con B24X y que tengan un recuento de CD4 menor a 500, pacientes con quimioterapia endovenosa o radioterapia. Siempre es súper importante en estas quimioterapias es validar los neutrófilos, que el paciente no tenga neutropenia. Si está menor a 1000, debemos aislarle por tipo protector. Y las quimioterapias orales también hay que hacer la validación de los neutrófilos. El último aislamiento que tenemos es el aislamiento por contacto. En este hacemos lavado de manos y uso de bata y guantes. Aquí dice muy claramente según necesidad. Esto hace referencia a que la bata va a ser usada siempre y cuando yo vaya a estar expuesta a tener contacto con fluido corporal de mi paciente. Aquí están algunas también, hicimos como un pequeñito resumen de algunas de las patologías que debemos aislar por contacto. En conclusión, son todos los pacientes con aislamiento microbiológico por germen multidrogo resistente. Dentro de ellos tenemos enterobacterias productoras de BLEB. Ellas pueden compartir habitación siempre y cuando sea el mismo microorganismo. Microorganismos con mecanismo de resistencia a carbapenemasa, ya lo explicamos más adelante. También se aísla por contacto las diálisis peritoneales, las enfermedades diarreicas de alto gasto, los abscesos cutáneos, drenajes y úlceras. Claramente, siempre y cuando tengan como exposición a ese fluido, en estos casos se tiene que hacer el uso de bata y claramente de guantes. Esto sí es un apunte también súper importante para que tengan presente y lo pusimos como en un ladito y cursiva, es que las infecciones por Clostridioides difficile y Candida auris, el objetivo es que yo no hago lavado de manos con alcohol, sino el lavado de manos debe hacerse y asegurarse con agua y jabón porque son resistentes. Y los procesos de limpieza y desinfección en estos dos microorganismos deben asegurarse sí o sí con hipoclorito. Este es un pequeñito resumen, este es el cuadrito que vamos a replicarles para que lo tengan al alcance. Como pueden observar, en este lado están los tipos de aislamiento y las recomendaciones que se deben tener con cada uno de ellos, un poco más específicas. Acá están algunas de las enfermedades que se aíslan de acuerdo al tipo de aislamiento.
Y acá quisimos traer a colación en otro color. En la actualidad, y nuestro protocolo siempre ha dicho que nosotros tenemos que aislar los antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación que se está presentando a hoy, ya no estamos aislando por tipo de antibiótico. ¿Por qué? Pues por el volumen de pacientes que estamos teniendo con patologías, con gérmenes multidrogo resistentes, entonces básicamente vamos a empezar a aislarlos pues por, valga la redundancia, por el aislamiento microbiológico, y la última opción que tendríamos en cuenta sería por antibiótico. Hoy, les recuerdo, no estamos aislando por antibiótico, sino por patología. Y acá nuevamente les recordamos pues algunas de las otras situaciones por las cuales debemos aislar por contacto. ¿Cómo logramos identificar que nuestro paciente tiene microorganismo multidrogo resistente? Entonces, absolutamente toda la población tiene acceso a Atenea, que ahí es donde logramos observar los resultados de las muestras que los médicos dan indicación. En este caso, para el ejemplo, trajimos un hemocultivo, eso es una muestra en sangre, y como pueden observar aquí, dentro de algunas de las observaciones que microbiología nos coloca, dice, se aísla cepa posible productora de carbapenemasa. Cuando nos dice esto de carbapenemasa, inmediatamente debemos colocar el aislamiento de contacto. Igual, si no aparece esta observación aquí, lo comentan inmediatamente con el médico tratante, y si hay alguna inquietud que debamos escalar, pues nos cuentan al comité y se define si se debe o no aislar. Cuando nosotros hacemos referencia a KPC, estamos refiriéndonos exclusivamente a un microorganismo que es K de Klebsiella, P de Pneumonia y C de Carbapenemasa. Como pueden observar, aquí están algunos de los antibióticos a los cuales esta Klebsiella pneumoniae hace resistencia. Cuando hablamos que tienen el mecanismo de resistencia a carbapenemasa, los carbapenémicos son una línea, es como la última línea de antibióticos que se cuentan en el mercado para tratar estas infecciones. Podrán ustedes imaginarse que si se nos replica un microorganismo con esta resistencia, si se nos replica, se sale de la habitación, se nos riega por toda la unidad, estaríamos en una situación crítica. Bueno, entonces tengan presente que cuando decimos KPC es Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapenemasa, pero no es el único microorganismo que hace resistencia a carbapenemasa, contamos con otros microorganismos que pueden hacer resistencia a esto. Entonces, absolutamente todos los que tengan mecanismo de resistencia a carbapenemasa deben aislarse. Algunas de las recomendaciones que damos para estos pacientes que ya están infectados o están colonizados por microorganismos drogoresistentes es el aislamiento de contacto en la medida de lo posible en habitación individual, lavado de manos estricto, uso de elementos exclusivos para el manejo de ese paciente, termómetros, con endoscopios. Siempre que yo tome la atención a este paciente y salga de la habitación, debo hacer proceso de limpieza y desinfección antes de pasar al siguiente. Cuando el paciente se traslade a otro servicio o haya alguna imagen diagnóstica, yo debo avisar en ese servicio donde lo van a recibir para que allí tomen las respectivas medidas del aislamiento. Estos pacientes deben cohortizarse. Cuando decimos cohortizar es ubicarlos en una zona donde sean identificados y no ponerlos con otros pacientes que no tengan este microorganismo. Esto es básicamente para evitar la transmisión cruzada. Y en cuanto a servicios generales, los elementos que ellos utilizan para los procesos de limpieza y desinfección deben ser exclusivos para ese paciente. Ellas utilizan un kit, ese kit debe ser exclusivo para ese paciente. ¿Cómo logramos identificar estos pacientes que ya en muchas ocasiones vienen colonizados o se nos infectan? La mayoría de nuestros pacientes vienen remitidos. Entonces, el objetivo es que a estos pacientes se les haga hisopado rectal en los siguientes casos que los vamos a leer puntualmente. Se debe tomar hisopado rectal al paciente que viene remitido. Normalmente el médico en la historia clínica encuentra que es un paciente que ha venido con uso previo en los últimos 3 meses de carbapenem, fluoroquinolona, cefalosporinas de tercera y cuarta generación y vancomicina. Si viene con algo de esto, se le debe tomar hisopado rectal. El segundo punto es si el paciente ha tenido una estancia prolongada en UCIs mayor a 15 días, independientemente que la UCI sea de nuestra red o no, debe tomarse hisopado rectal.
Si el paciente viene institucionalizado o es procedente de hogar de cuidado crónico u hogares geriátricos, también debemos hacerle hisopado rectal. El cuarto ítem que debemos tener presente es si el paciente ha estado colonizado o ha hecho una infección previa por germen multidrogo resistente en los últimos 6 meses. Esto se encuentra en la historia clínica de cada paciente. Y el último criterio que no nos aplica en este momento son pacientes que se hospitalizan, ellos no nos aplican aquí para Santa María, son pacientes que se hospitalizan para la administración de quimioterapia o pacientes que vienen para internarse de convenio internacional. Este sería el único criterio que no se ajusta para Santa María del Lago. Del resto, de aquí hacia atrás, estos 4 criterios deben tenerse presentes. Si el paciente que llega viene con alguno de estos, de manera inmediata tiene que tomarse el hisopado rectal. Entonces, después de que se hace la toma de ese hisopado rectal de acuerdo a los criterios anteriores, el médico ordenará en la historia clínica que este paciente debemos tratarlo o manejarlo con aislamiento de contacto. Y de acuerdo al resultado de ese hisopado, él mismo definirá si continuamos o no con el aislamiento de contacto. Posterior a esto, el médico activará en la historia clínica la alarma de resistencia bacteriana, que esta quedará vigente durante 6 meses. Es decir, si a nosotros el hisopado rectal nos aparece con mecanismo de resistencia a carbapenemasa, no debemos levantar el aislamiento hasta 6 meses posteriores, así el paciente egrese a los 15, a los 20 o al mes. Si el paciente egresa y posterior a esto reingresa nuevamente con nosotros, el aislamiento debe continuar vigente hasta los 6 meses. Del sistema se va a retirar y nosotros, posterior a 6 meses, levantamos el aislamiento. A estos pacientes a quienes se les hace toma de hisopado y se identifica el mecanismo de resistencia a carbapenemasa, deberán recibir un baño diario de jabón con clorexidina por 72 horas, es decir, por 3 días. Posterior a identificado ese mecanismo de resistencia, se hará baño por 3 días. Y ya todos estamos al tanto de todo paciente que llega que ingrese a unidad de cuidado intensivo con dispositivos invasivos extrainstitucionales, debemos hacer cambio a los dispositivos nuestros. Y pues igual ahora por la situación, lo único que no estamos cambiando es el tubo orotraqueal. ¿Cuál es la alarma de resistencia bacteriana? Quizás no la reconocemos, no la identificamos porque pues no estábamos al tanto de esta situación. Es esta, si logran identificarla, pues es como una nuez, como una bacteria con punticos. Esa es nuestra alarma de resistencia bacteriana, en donde la van a encontrar y cómo la van a activar. A continuación les vamos a explicar. Entonces, esto claramente lo tiene que hacer el médico porque es en el SOFIA, con el login de médico. En la barrita de identificadores de riesgo van a aparecer la identificación de alergia, alerta médica, y la última que encontramos es la de resistencia antimicrobiana. Pican ahí y en observaciones van a colocar que estamos activando esa alarma porque el paciente tiene un germen resistente a carbapenémicos. Bueno, se hace ahí la observación. Posterior a esto, si observan aquí en la barrita de identificadores del riesgo, aquí están absolutamente todos los riesgos a los que ese paciente puede estar. Aquí aparece la alarma de resistencia bacteriana. En el momento que yo la active, no se va a retirar hasta posterior a 6 meses y no se va a levantar el aislamiento. Así ya se haya cumplido el ciclo de antibiótico, no se levanta el aislamiento, por favor. En cuanto a la identificación de estos pacientes que tenemos aislados, nosotros contamos con unos stickers, la A de aerosol, la G de gotas, la P de protector y la C de contacto. Esta identificación tiene que estar en la manilla de identificación del paciente junto con el nombre y el resto de alertas desde seguridad del paciente ya les han hecho conocer, y en el rótulo de identificación, es decir, donde está el nombre, a mano derecha tienen unos espacios para que ahí se coloque el sticker y del aislamiento que le estamos indicando a este paciente. El paciente tiene que estar aislado solo con una letra y va a ser la que prime por su patología. Solo una letra, tanto en manilla, si lo voy a aislar por gotas, va a tener la G en manilla y va a tener la G en el rótulo de identificación. Estamos encontrando un fenómeno que estamos observando 3 y hasta 4 tipos de aislamiento, y pues realmente eso está generando mucha confusión con todo el grupo, con toda la clínica prácticamente, porque a ese paciente, a esa habitación entra nutrición, terapia, servicios generales y finalmente no saben cómo deben ingresar, y esto se está convirtiendo en un factor de riesgo hasta para nosotros mismos.
En cuanto al protocolo de limpieza y desinfección, sabrán ustedes que es una estrategia súper importante y determinante para la prevención de infecciones intrahospitalarias y es uno de los factores más eficaces para romper la cadena epidemiológica de los procesos infecciosos. Aquí es una tarea de absolutamente todos hacer cumplir este protocolo. Como bien saben ustedes, entonces el concepto de limpieza es la acción y el efecto de eliminar, de limpiar de cualquier superficie, retirar la suciedad. ¿Listo? ¿Con qué se hace eso? Se hace con detergentes. Y la desinfección es una técnica de saneamiento que su objetivo básicamente es destruir o eliminar el microorganismo que pueda propagarse o que pueda replicarse si no logramos hacer este proceso adecuadamente. El objetivo es que siempre que se hagan estos procesos se asegure tanto la limpieza, que es el primer paso, como la desinfección. Para hacer un poco más ligera la tarea, nosotros incluimos en la organización, esto es un dual. Cuando decimos dual, es solo un frasquito o un producto que me asegura que me sirve de detergente y me sirve de desinfectante, pero él no va a completar su tarea si yo no aseguro la técnica, es decir, la adecuada limpieza en el primer paso y la adecuada desinfección en el segundo paso. Tengan por favor presente tanto en las unidades de cuidado intensivo como en las áreas de hospitalización que el objetivo es tener las ventanas cerradas y solo abrirlas solo si la necesidad lo exige y si es así, la vamos a abrir máximo durante 30 minutos. Las unidades de cuidado intensivo, los olores y esas cosas, abrirla mientras yo esté ahí, cierro y en la medida de lo posible que esto se haga antes de hacer los procesos de limpieza y desinfección. Entonces, esos dos procesos de limpieza y desinfección se hacen de manera tanto rutinaria como terminal. La rutinaria se realiza de manera diaria por cada turno, es decir, lo hace mañana, tarde y noche. ¿Quién lo hace? En su momento lo hace enfermería, con sus dispositivos lo hace terapia y con sus dispositivos lo hace servicios generales en su momento. Y la desinfección terminal se realiza tras cada egreso del paciente de esa unidad o de esa habitación, o si el paciente se prolonga su estancia, esto tiene que estar programado cada 8 días, es decir, o el sábado o el domingo, de acuerdo al cronograma que se tiene, se deberá asegurar el proceso de desinfección terminal, así el paciente esté ahí en la habitación. ¿Quién lo hace? De igual forma lo hace enfermería, terapia y servicios generales, y aquí les trajimos en otro colorcito para que por favor tengan presente, se realiza solo una desinfección terminal de manera detallada y a conciencia, independientemente del tipo de aislamiento, del tipo de microorganismo que hayamos tenido en esa habitación, se hace solo una vez, realmente pues concienzudo. Entonces aquí desglosamos, el servicio de terapia hace una desinfección rutinaria, les repito, tanto en la rutinaria como en la terminal se tiene que asegurar el proceso de limpieza y desinfección. Ellas a qué le hacen al panel de pantallas de ventilador, a la máquina de gases y a las cánulas de alto flujo, es decir, los puntos de mayor contacto. Y en la terminal es básicamente a lo mismo, pero ellas aseguran que todo su ventilador, el conjunto, les quede completamente limpio y desinfectado. El área de enfermería también cumple el proceso de manera rutinaria y terminal. Ellas aseguran limpieza y desinfección en paneles de monitores, paneles de bomba de infusión y de nutrición, las barandas de la cama, a todos los puntos de mayor contacto de los dispositivos médicos. Y en el proceso terminal lo hacen a monitores, bombas de infusión y nutrición, dispositivos de monitoría como tensiómetros, flujómetros. Aquí hay algunos de los que nombramos, con endoscopios, pulsoxímetros, entre otros, y claramente a todos sus respectivos claves que me permiten la adecuada conexión. En las unidades de cuidado intensivo, ¿en dónde registran esto? Entonces acá esto tiene una fecha y de manera, como les indicamos, rutinaria, deben chulear mañana, si le hizo al panel de bombas, al panel de monitor, al panel de camas y la persona responsable que lo hizo. Y cuando se hace el proceso de desinfección terminal, lo que tienen que hacer es escribir que se le hace el proceso de desinfección terminal a todo esto que anteriormente hablamos y colocan el responsable de este proceso. Servicios generales lleva la parte un poco más grande de los procesos de limpieza y desinfección. Es un equipo y es un grupo muy importante dentro de la organización para evitar pues, nuestro cruce de infecciones.
tienen una responsabilidad importante y el rol de ellos es muy, muy importante para nosotros, así que por favor, valer todo esto. Ellos también aseguran su proceso de desinfección rutinaria. En esa rutinaria, ¿cuál es el objetivo y qué pretenden hacer ellos? Entran a descanecar, hacen proceso rutinario a muebles y enseres, a la mesa de comer y a la mesa de noche. Por favor, tengan en cuenta que si en esas mesas de noche hay utensilios personales del paciente, ellas no van a tocar nada de eso, sino van a hacer a su alrededor, le van a hacer limpieza a los dispensadores, a las manijas de las puertas, a pisos y canecas, a los baños, a los mesones, a los lavamanos y la limpieza de paredes y puertas solo en la rutinaria si está evidentemente sucias. En este proceso ellas pueden tardar aproximadamente en habitaciones de hospitalización 20 minutos, en cubículos de urgencias 15 minutos aproximadamente y en cubículos de UCI 30 minutos. En su proceso terminal, acá ellas incluyen a techos, paredes, claramente es un proceso más profundo, techos, paredes, muebles y enseres. Aquí están las poltronas, los utensilios de aseo del paciente como piscingo, riñoneras, patos. Le hacen a los dispensadores de gel y jabón, aquí ya con detalle lavan el baño y lavan la cortina del baño, descanecan y el único dispositivo para el cual ellas están autorizadas a coger, dispositivo médico, se definió en una visita última que nos hicieron, es que la cama se define como un dispositivo médico, es decir, ellas le hacen proceso terminal de limpieza y desinfección a la cama, dentro de esta incluye el colchón y adicional hacen el tendido de la cama. Claramente como es un proceso con más detalle, la habitación de hospitalización, este proceso les tarda de 45 a 60 minutos aproximadamente, el cubículo de urgencias les puede tardar 30 minutos aproximadamente y los cubículos de UCI 120 minutos, estamos hablando de 2 horas y acá incluye el proceso de enfermería. Cuando decimos el proceso de enfermería que estamos encontrando y le pedimos a enfermería que por favor en el momento que yo traslade a mi paciente, lo saque de la unidad o de la habitación, trate de sacar todos los dispositivos médicos sobre una mesa, los dejo en la puerta, es decir, es desocuparles el cubículo para que nuestras operarias puedan entrar y hacer el proceso terminal. ¿Qué estamos encontrando? Ellas entran a hacer el proceso de terminal, pero no han sacado las bombas, no han sacado los latiguillos, no han sacado todo lo de la monitoría invasiva y eso no puede suceder porque no estamos ajustando el proceso de limpieza y desinfección. Y adicional, les pido por favor que respetemos los tiempos de limpieza y desinfección de ellas, porque como les decíamos al principio, es uno de los pilares fundamentales para prevenir las infecciones cruzadas. Si no permitimos que ellas cumplan con estos tiempos, muy seguramente el proceso queda roto. En estos formatos que ustedes tienen en los servicios, tanto servicios generales como enfermería, este formato lo llena enfermería en hospitalización, ponen la fecha, la hora, el nombre de la persona que realiza la actividad y aquí va a colocar si está haciendo el proceso rutinario o si hace el proceso terminal. Si hace el proceso terminal, entonces aquí en observaciones va a colocar, ejemplo, habitación 426, proceso terminal y chulea acá. Y servicios generales, aquí lleva el registro en todas las áreas cuando hace su proceso rutinario. Y el proceso terminal, servicios generales, lo diligencia en estas hojitas o en estos formatos. Acá claramente dice que terminal de habitación, lo único que cambia con el de UCI es que son los dispositivos, se van a incluir un poco más los de unidad de cuidado intensivo. Ellas chulean a todo lo que le hacen, los productos que utilizan, la persona que lo hace y nosotros aquí al final supervisamos que realmente ese proceso se haya culminado. Entendemos que puede traer muchas inquietudes estos dos protocolos o la adherencia a estos. Estamos prestos en el departamento de infecciones para que por favor nos hagan ver o por el chat nos escriben cualquier inquietud que se presente en cuanto a aislamientos y estaremos ahí dispuestos a aclararles. No es más, los invitamos a que por favor pasen a diligenciar el test y cualquier inquietud estamos atentos. Gracias.